Bueno, gloria a Dios. Después de haber alabado al Señor y de haber compartido este tiempo en el almuerzo como familia en la fe, mis amados hermanos, vamos a continuar con la tercera parte de este tema, la disciplina eclesiástica, que hasta el momento nos ha permitido ir entendiendo ciertas cosas, descubrir otras y afirmar otras que ya teníamos por entendidas. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. ¿A cuánto les ha parecido interesante este tema? No más a uno. ¿A cuánto les ha parecido? Amén. 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 Gloria sea al Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Gloria a Dios. Denme un segundo, por favor. Gloria a Dios. Habíamos terminado en 1 Corintios en el capítulo 12 revisando lo que el cuerpo de Cristo debería ser, ¿cierto, mis amados hermanos? Y ahora es necesario que nosotros sigamos avanzando y revisemos algunas cosas acerca de la disciplina eclesiástica. Una de las cosas que tenemos que revisar, ya sabiendo que somos miembros de un mismo cuerpo, que tenemos ciertas obligaciones, entonces vamos a continuar revisando las responsabilidades, algunas, ¿no? Pues son muchas las responsabilidades, pero algunas de las responsabilidades que como miembro de la iglesia tenemos en nuestra congregación. Digo tan solo algunas porque hay muchas responsabilidades. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. La primera responsabilidad, mis amados hermanos, que tenemos, la encontramos en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Sí, sí. Hebreos capítulo 10. Sí, señor. 24. Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Donde el escritor de Hebreos habla de un tema bien impresionante que es la fidelidad a Dios. En muchas de sus Biblias ustedes encuentran ahí un título, un subtítulo que habla exhortación a la fidelidad de Dios, a ser fieles en Dios en todo. Y el versículo 24 y 25 de este tema dice lo siguiente, Hebreos 10. Dice, y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, como miembros de una congregación, como miembros del cuerpo de Cristo, el primer deber y responsabilidad de cada creyente es ser fiel en su asistencia a las reuniones, la congregación. Si nosotros vulneramos este derecho de congregarnos, es imposible que entonces después podamos desarrollar las otras responsabilidades. ¿Por qué? Porque todas las responsabilidades de cada miembro de la iglesia infieren en el trato y en el conocimiento con sus hermanos. Pero una persona que no va a la iglesia, una persona que no se congrega frecuentemente, es una persona que no tiene un trato, ni una coinonía, ni una unidad con sus hermanos. Entre más nosotros dialogamos y compartimos con alguien, más le conocemos. Más se fortalecen nuestros lazos de amistad, de cariño y de respeto con esas personas. Pero es imposible, hermanos, establecer una coinonía. Para los que no saben qué es coinonía, la coinonía es el amor y la unidad que los miembros deben tener como cuerpo de Cristo en el Señor. La coinonía habla de esa integración, de que todos en verdad no nos veamos solamente como asistentes de una iglesia, sino nos veamos como familia. La Escritura dice que los asistentes a una congregación somos familia en la fe. Y que esta familia debe ser muy importante para nosotros y debemos preocuparnos los unos para los otros. Pero ¿cómo se genera el sentido de familia espiritual en una iglesia si el primero o una de las primeras demandas que el Señor nos hace acerca de la asistencia al lugar de reuniones se vulnera?
Hay iglesias que son muy radicales en los asuntos que refieren a la asistencia a las reuniones. Yo las he escuchado y algunos de mis hermanos han escuchado. Por ejemplo, hay iglesias que enseñan que el domingo es innegociable, que el domingo es del Señor y hay que ir a la iglesia sí o sí, pase lo que pase. Y aunque es una posición estricta, dura, que a veces dicen algunos, no, pero es que si yo no puedo por alguna cuestión eso, y pareciera ser dura, la realidad bíblica, mis amados hermanos, es que para usted es más importante cualquier otra cosa que su reunión y su asistencia al lugar donde se reúnen para hablar de Dios. Entonces usted tiene que reevaluar si usted realmente está sometido a Cristo, a su voluntad o a sus propios pensamientos e intereses personales. La insistencia de muchos pastores para que los fieles se congreguen no es una insistencia propia, no es porque a los pastores nos parece, no es porque nosotros queremos que toda la gente esté ahí, no. Es porque la Biblia habla, aquí por ejemplo en Hebreos, que es un libro que estamos viendo en los discipulados, que está impresionante, vamos apenas en el capítulo 6, el escritor de Hebreos habla en ese pasaje hace una exhortación a la iglesia acerca de que deben revisar su fidelidad a Dios. No es a un hombre, no es al nombre de una iglesia, por ejemplo, es a Dios. Si usted dice, yo soy cristiano, pero no quiere vivir como la Biblia lo dice, sino quiere vivir a su manera, quiere ser cristiano a su manera, eso es imposible, mis amados hermanos. Entonces la realidad es que usted no es cristiano. La realidad es que usted es un hombre o una mujer que cree en Dios, que acepta ciertas cosas de Dios, pero que las otras las quiere aplicar y vivir a la manera de entender suya. Y así negociar la fe, y la fe no está para negociar. Por eso muchos pastores inclusive llegan al límite de decir que el domingo no es negociable, que las reuniones cristianas son negociables, no son negociables. Y esta palabra suena dura para muchos. Pero si usted lo ve objetivamente a la luz de la Biblia, es una realidad, es una verdad. Cualquier creyente puede dejar de asistir uno o varias reuniones y la gran mayoría de hermanos dirá, bueno, el hermano tal no vino, quién sabe qué habrá pasado. Pero ahora pónganse en el otro papel, que sea el pastor el que falte a las reuniones. Todo el mundo dice terrible. Dice, no, pero ¿cómo así que el pastor va a faltar a las reuniones? Si es el pastor. Y yo les hago la pregunta. ¿Y es que solo yo soy iglesia del Señor? ¿O solo yo debo cumplir con las obligaciones que la Biblia me da acerca de congregarme? ¿Acerca de la coinonía? ¿Acaso no somos cada uno de nosotros miembros del mismo cuerpo? ¿Y responsables y acreedores a los mismos derechos y deberes? El deber de congregarse debe ser algo que esté en el corazón de cada creyente. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, yo soy católico, pero un católico que nunca va a misa. Yo creo en tal cosa, pero nunca lo vive, nunca lo practica. Lo dice de dientes para afuera, pero su vida real no es un reflejo de que en verdad sea lo que dice ser. Señor. Pastor, hay que tener en cuenta cuando, pues, el domingo, por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo y tiene tiempo el domingo, pues, se debe asistir. Pero, por ejemplo, en el caso de hay trabajos que hasta el domingo muchas veces se venga el tiempo para el trabajo y no es darle prioridad al trabajo. Exacto. El mismo Señor nos dice que hay que someternos a las autoridades, ¿cierto? Y si en el trabajo que uno tiene la autoridad demanda de que el domingo, en el caso mío, de que el domingo tenga que ir, pues no es de pronto mi deseo dejar de congregarme, sino es ya con fuerza mayor. Entonces hay que dejar bien claro eso, porque hay mucha gente que se va al extremo. No, es que si yo no me congrego, mejor no. Exacto. Ahora bien, por eso le digo que la apreciación de algunos es que el domingo es negociable, pues puede pasar por intransigente porque no tienen en cuenta eso. Hay hermanos que por los trabajos que tienen muchas veces el domingo no es que no quieran ir, sino que no pueden. O el día de reunión. Ojo a esto, o el día de reunión. Porque es que algunos se van a solo el domingo. Aquí no dice domingo. Aquí dice no dejando de congregarse. Cada reunión establece unas reuniones a través de las cuales se pretende formar a los hermanos y compartir como familia en la fe del conocimiento del Señor. Ahora bien, es verdad que hay iglesias
que ahora cargan todos los días y a toda hora y a veces se vuelve más una carga que un deseo propio de ir. Pero si usted revisa el libro de los Hechos en su capítulo número 2, por ahí en el versículo 40 del 40 en adelante, Hechos capítulo 2 del 40 en adelante, que fue una enseñanza que el pastor Manuel Cárdenas nos dio hace un mes acá, ¿cierto? Y nos hablaba de los principios de una iglesia sana. Usted termina de revisar ese pasaje y ese pasaje dice la escritura que todos los días los discípulos se reunían. Todos los días se reunían para compartir el pan. Todos los días para debatir sobre las doctrinas cristianas. Todos los días para hacer la voluntad de Dios, que tenían todas las cosas en común. Y la primera iglesia no se reunía una vez a la semana o 2 veces a la semana, sino eran todos los días. Y no estamos hablando de gente que estuviera desocupada o no tuviera oficios. El problema radica en que... En el 46. ¿Cómo dice el 46? Todos los días asistían unánimemente al templo, partían el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Todos los días asistían, ¿qué? Unánimemente. Unánimemente al templo y compartían el pan en las casas. ¿Y qué más? Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y completa el 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y el Señor ha de añadir cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es increíble que la actitud de los primeros cristianos y la actitud correcta de cada cristiano, fiel y converso y convencido de su fe, era la fidelidad a las reuniones, la asistencia a las reuniones. ¿Sí? Cada vez que uno habla de la importancia, y eso me ha pasado mucho, de la importancia de reunirnos, de asistir el domingo, casi siempre aparecen de una vez las voces de protesta de muchos que dicen, no, pero es que esto no se puede, pero es que esto, aquello, pero es que mi familia, que aquello, no. Para todo hay tiempo, dice la escritura. Para todo hay tiempo. Y nosotros tenemos mucho tiempo para compartir con nuestras familias, para predicarle a otros y todo, pero no han entendido que el día de reunión es el día en que yo, como miembro de un cuerpo, me reúno con mis hermanos para aprender del Señor y alabarle a Él y a honrarle a Él como un solo cuerpo. El problema radica en que las excusas se generan desde el hecho de que cuando una persona no entiende qué es el cuerpo de Cristo y no acepta el hecho de que hay una membresía y que necesita ser miembro y que necesita asumir responsabilidades y deberes como cristiano. Muchos quieren, mis amados hermanos, solo recibir la gracia, la misericordia, las bendiciones de Dios, todas las cosas buenas. Pero en el momento en que la palabra de Dios nos conduce a una exigencia, a unas responsabilidades, es ahí cuando muchos comienzan a sacar el cuerpo. Es ahí cuando muchos empiezan a demostrar con sus acciones el verdadero carácter o la verdadera madurez que hay en sus corazones. Como cristianos. Pueden ser muy buenas personas, pueden tener muy buenas intenciones, pueden inclusive saber muchas cosas de la Biblia, pero cuando nos negamos o nos resistimos a las responsabilidades que tenemos como cristianos, estamos demostrando, como lo decíamos ayer en el foro bíblico cuando tratábamos los aspectos fundamentales de la fe, que todavía falta mucho por madurar. Si yo como pastor evado mi responsabilidad y no vengo los domingos, ¿por qué no? Pues la gente diría, wow, pero es que es el pastor. Y sí, pero es que acaso no son las responsabilidades que yo tengo como cristiano, no son las mismas que ustedes tienen. Ahora, hay pastores que están de tiempo completo en la obra y muchos dirían, no, es que el pastor, pues como él no tiene más que hacer sino le suele la iglesia, para él es fácil. Recuerden, mis amados hermanos, y hablando de manera personal, que en el caso mío yo tengo mi propio trabajo. Y tengo muchas responsabilidades y tengo muchos trabajos y muchas demandas. Inclusive el trabajo en el que yo tengo, una de las ordenanzas que me dieron al principio era trabajar los domingos. Yo le dije, no, el domingo no se trabaja. Trabajo toda la semana, pero el domingo no se trabaja. Los miércoles hay un discipulado. Y yo los miércoles, deme el agua donde me dé, o la dificultad donde me dé, ahí estoy el miércoles a las 7 de la noche. Los sábados a las 7 de la noche.
Y si yo que tengo las mismas dificultades que muchos de mis amados hermanos, que trabajan, que se esfuerzan, que ciertamente muchas veces llegan cansados, con sueño a sus casas, si yo que tengo los mismos padecimientos, por decirlo de alguna manera, puedo hacer la tarea, la pregunta es, ¿por qué ustedes no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que yo sea el pastor? No, esa no es la diferencia. La diferencia es que yo he entendido por la palabra de Dios que debo ser fiel al Señor y debo cumplir con mis obligaciones como cristiano. El problema es que muchos dicen que esas responsabilidades solo son para ciertas personas y para ellos no. Todos tenemos responsabilidades en la iglesia. Y por eso mire lo que dice ahí, Hebreos capítulo 10, donde estamos. Dice, y consideremos cómo estimularnos a los unos a los otros, ¿al qué? Al amor y a las buenas obras. Nosotros debemos procurar entre nosotros considerar cómo es nuestro trabajo, considerar cómo son nuestras relaciones cristianas, considerar cómo es el manejo que estamos dándole a nuestra congregación como iglesia, ¿cierto? Y debemos en ese consideramiento y buen entendimiento de la Escritura, estimularnos los unos a los otros, ¿al qué? Al amor y a las buenas obras. La palabra de Dios y cada consejo que nosotros tengamos en medio de nosotros como iglesia y cada charla y cada momento que tengamos como iglesia deben ser momentos aprovechados por todos y cada uno de nosotros para estimularnos los unos a los otros a siempre hacer lo bueno y a procurar el amor, el verdadero amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones entre nosotros como iglesia, pero también hacia los demás. Acuérdense que Jesús dijo que si nosotros queríamos cumplir toda la ley, podíamos hacer solo dos cosas y ya lo hacíamos. La primera, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero amar a Dios sobre todas las cosas implica que mi vida realmente sea fiel a Dios y a su palabra. Y amar a mi prójimo, no dice ni siquiera a la iglesia, amar a mi prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cada persona que hay en este mundo, como a mí mismo. Dice, si son capaces de hacer eso, ya han cumplido toda la ley. El problema es que en tan solo estas dos cosas, no hay quien las cumpla. No hay quien las cumpla. En el discipulado del miércoles, cuando hablábamos de esto precisamente, una de las hermanas dijo la siguiente expresión que hizo reír a todos los que estábamos conectados y los que estábamos en la casa. Dijo, ay, pastor, pero es que hay algunos que no se ayudan, no colaboran para quererlos. Y entonces todo el mundo se rió y dijo, sí, pastor, es que es difícil. Nadie les está diciendo que estos procesos sean fáciles. Pero la Escritura ciertamente nos ordena que como hijos suyos debemos procurar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Por eso dice, estimúlense en el amor y las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose los unos a los otros y mucho más cuando veis que el día se acerca. Para muchos teólogos que han estudiado este pasaje, les llama mucho la atención que esa última parte de este texto nos hace una fuerte advertencia, una advertencia del juicio. No dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. No entendiendo que eso no es si quiere o no quiere, sino entendiendo que es una responsabilidad de cada creyente, ¿cierto? Y más cuando veis que el día se acerca. En los discipulados estamos viendo algunas cosas que nos han dejado sorprendidos, porque para los que no saben, muchas de las cosas que la Escritura ha dicho acerca del nuevo orden mundial, del anticristo, hoy por hoy ya son una realidad en el mundo. Hoy por hoy. Una de las evidencias de que el anticristo se levantará prontamente es la reconstrucción del tercer templo. Y la reconstrucción del templo ya empezó hace más o menos un mes atrás. ¿Cómo así, pastores? ¿Sí? Los israelitas tienen tan solo el muro de uno de los patios de lo que se llama el muro de las lamentaciones, ¿sí? Y ellos están ya tratando de recuperar toda la zona que hace parte del templo, pero en este momento, en la parte que ya tienen, ya empezaron todas las adecuaciones para volver a reconstruir
el muro de las lamentaciones. Señor. Inclusive el Señor dice que las cosas irán peorando. Ajá. Y es necesario que todo esto suceda para qué, para que Él venga. Exacto. Si nos podemos ver ahorita todas las tendencias, digamos, con el de los niños, todas las tendencias sexuales que hay. Sí. ¿Cierto? La ideología de género. Ya ahorita en Estados Unidos se ve que el presidente que subió apoya lo que es. Y está girando grandes recursos. Exacto. Y la creación de la OTAN como un ejército mundial, las criptomonedas como las monedas únicas, o sea, ya se está empezando a ver, no se sabe el día, pero ya se está empezando a ver ciertos sucesos. El plan para el gobierno mundial ya está en marcha. Y si hace 2000 años los apóstoles creían que la venida del Señor estaba cerca, hoy nosotros que estamos viendo la realidad cumpliéndose de esas escrituras, sabemos que ya estamos mucho más cerca, ¿sí? La ONU tiene en su programa de gobierno mundial una agenda que se llama Agenda 2020-2030, que habla acerca de que ellos están haciendo planes y proyectos que van a, desde el 2020 hasta el 2030 van a desarrollar una cierta cantidad de actividades o procesos en el mundo con la finalidad de que en el 2030 se pueda establecer un orden mundial en el mundo. Imagínense, las Naciones Unidas en este momento y públicamente han dicho que están haciendo un trabajo mancomunado con muchas naciones, con las naciones que están unidos, a fin de que en el 2030 se pueda establecer un orden mundial. La Biblia dice que cuando venga un orden mundial será el anticristo. Y la Biblia ya nos ha demostrado por la escritura que cuando el anticristo se levante, el pueblo cristiano ya no estará en el mundo. Ahora, pensemos lo siguiente. Si esto fuera así, si tan solo nos quedaran 9 años, si ellos logran concretar esos planes en 9 años, ¿cuánto tiempo cree que nos quedan a nosotros como cristianos en el mundo? Y yo lo decía en el discipulado. ¿Y qué estamos haciendo? Ah, no, yo soy salvo. Ah, bueno, usted es salvo. ¿Y con qué se va a presentar delante del Señor? ¿Con manos vacías? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Hay quienes se amparan en la doctrina de la gracia. Es que no es por obras, sí, no es por obras. Pero un cristiano salvo hace obras. No por salvarse, sino porque es salvo. La evidencia de que yo soy un cristiano salvo y alcanzado por la gracia divina, entre otras cosas, es que yo empiezo a vivir para Dios y no para mí. Es que yo empiezo a negarme a mis deseos, a mis pasiones para cumplir la voluntad de Dios. Es que yo realmente procuro someterme a la palabra de Dios en todo lo que diga. Para muchos es muy fácil ir a decirle a otros sus responsabilidades y decirle a otros, es que usted por la palabra que dice que usted se tiene que someter, pero ellos mismos no se quieren someter en nada. Y de eso sí que hay casos, mis amados hermanos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y más cuando ustedes ven que el día se acerca. Hermanos, no ignoremos la importancia de congregarnos. ¿Por qué? Porque cuando yo me congrego, ¿qué pasa en la iglesia? En la iglesia es donde recibimos alimento, donde nos formamos, donde estimulamos el amor los unos con el otro, donde está la coinonía, la fraternidad y donde conocemos también las necesidades de nuestros hermanos. ¿Sí me hago entender? Hay hermanos que a mí me han dicho en la congregación, yo tengo un hermano allá en Bogotá, bueno, no sé si llamarlo hermano, un asistente de la iglesia. Y aparece por allá cada 2, 3 meses en la iglesia. Y cuando viene ora, grita, canta, no sé qué, y me pregunta cómo está la iglesia, y cómo vamos, y el hermanito aquel, y quieren saber cosas de la iglesia cuando no les interesa. Y yo le digo, hermano, ¿usted por qué no ha venido? No, es que mi nieto, no, es que mi familia, no, es que me tocó hacer tal cosa. Le dije, mire, hermano, eso no es que le salió, es que usted no le ha dado prioridad a lo más importante. Cuando uno define prioridades en su vida, puede pasar lo que sea, uno no respeta esas prioridades. Así de sencillo. El problema es que las prioridades de muchos, dentro de las prioridades de muchos, no están Dios y su palabra.
o quieren tomar las prioridades y organizarlas a la manera de entender de ellos. Para muchos dicen, yo amo a Dios, pero Dios no es su prioridad. Yo amo a Dios, pero el congregarse no es su prioridad. ¿Puedes tú en verdad decir que amas a Dios si no es una prioridad congregarte? Es así de sencillo, mis amados hermanos. Debemos entender que el congregarnos no es tan solamente... Es como el que dice que ama a su esposa, pero no le da la prioridad a su esposa. Exacto. Yo amo a mi esposa, pero ni siquiera le digo, nunca le dice te amo. O no llega a la casa el fin de semana. Sí, o no llega a la casa el fin de No se semana. congrega en la casa. ¿Cierto? No se congrega en la casa, entonces. Exacto. Llega a la casa del domingo. Hermanos, ojo a esto. El autor de los juicios de Hebreos, para muchos teólogos, hace una seria amenaza acerca del juicio final si nosotros no asistimos. Los riesgos son elevados, de hecho. Después de todo, si usted y yo no asistimos, no podemos cumplir las otras responsabilidades como creyentes. Esto es tremendo, hermanos. Ahora usted me dirá, ¿qué otras responsabilidades? Les dije, voy a mencionar algunas. Segunda responsabilidad, la primera es ¿cuál? No dejar de congregarnos. Congregarse. La primera responsabilidad es congregarnos, es asistir. Recuerden lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. ¿Cierto? Segunda responsabilidad, ayudar a preservar el Evangelio. Ayudar a preservar el Evangelio. Es la segunda responsabilidad que como miembros tenemos en una congregación. ¿De qué trata este tema? Para eso vamos a revisar Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Gloria sea al Señor Jesús. Gálatas capítulo 1 dice de la siguiente manera, leo del verso 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo, perdón. Voy a empezar el 3. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bonito el saludo. Pero empieza el apóstol Pablo a decir lo siguiente. Estoy maravillado. Estoy sorprendido. Estoy anonadado de qué tan pronto ustedes se han alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare a ustedes un evangelio diferente al que ya les hemos anunciado, el tal sea anatema. Y como antes se los he dicho, también ahora se lo repito. Si alguno predica un evangelio diferente del que ustedes han recibido, sea anatema. ¿Ah? Se los dice 2 veces. Mire la sorpresa del apóstol Pablo con los hermanos de la iglesia en Galacia. Estoy asombrado, aterrado. Primero los saluda con amor, diciéndoles, hermanos, aquí los que estamos, les animamos, estamos bien. Pero después dice, estoy asombrado, maravillado. ¿De qué tan rápido ustedes se han desviado del camino? ¿De qué tan rápido ustedes se están dejando influenciar
y llevar por otras corrientes doctrinales y por otras cosas para no seguir el verdadero camino de Cristo, porque por ahí hay algunos que pervierten el camino de Cristo. ¿Cuál es la segunda responsabilidad que tenemos como miembros de una iglesia? Preservar el Evangelio de Cristo. Ayudar a preservar. Es responsabilidad suya y mía como miembros del cuerpo de Cristo ayudar a preservar. ¿Ustedes saben qué es preservar? No dejar Que no se acabe. Que no se acabe, que no se pierda, que no se dañe. Preservar habla de cuidar, de mantener íntegramente. Como Por cuando eso, uno mete a la nevera algo. Pues, mantener para limpio, que se preserva y no pierde sus Su propiedades. sabor, su sabor, Exacto. su sabor. ¿Qué hacen qué son las reservas naturales? ¿Para qué son las reservas naturales? Para preservar, para conservar las especies, la flora, la fauna, para que el mundo no las destruya. Cuando usted trae ese principio de preservar a las escrituras, es un deber, una responsabilidad de cada miembro de la iglesia, no solo el pastor, sino de cada uno de nosotros, preservar el evangelio. No permitir que el evangelio en medio de la congregación sea distorsionado, sea pervertido, sea sacado de su contexto original. No permitir que otros vengan e introduzcan un evangelio diferente al cual ya se nos ha anunciado. Porque la escritura es clara. Si un ángel mismo del cielo o cualquier otro viene y dice el apóstol Pablo, o a mí se me corre la teja y me empiezo a predicarles algo diferente a lo que ya está establecido, a lo que en las escrituras ya está claramente establecido, el tal sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito con toda maldición. Usted puede revisarlo y eso significa. Maldito con toda maldición. Y una persona maldita es una persona que no tiene salvación. Pero para nosotros o para muchos es muy fácil, por agradar a los hombres, entrar en confianzas con muchas personas y sentarse a la mesa con muchas personas que ni siquiera tienen un pensamiento sano en el Señor. Cuando usted se sienta a la mesa o comparte como familia en la fe con otros hermanos que apuntan a la sana doctrina, bienvenido sea. Gloria sea al Señor. Pero cuando usted se sienta para hablar con otros y compartir con otros que tienen herejías destructoras, que tienen mensajes engañosos, mensajes que la misma Biblia dice que no son bíblicos y que traen condenación sobre quienes permanezcan en ellos. Pues yo no estoy preservando la fe, sino estoy haciendo lo que dice Pablo en Efesios 5. Estoy participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Y Efesios 5 dice, no participemos de esas obras, sino más bien que reprenderlas. No es que usted coja a una persona que crea por allá y al diablo y al infierno, no. Cuando dice reprenderlas es rechácelas, aléjalas, no tengan ningún tipo de participación en eso. Muchos hablan de ser celosos con la palabra, pero la realidad es que no lo son. Una verdadera persona celosa de la palabra procura, dice la Escritura, asociarse con los humildes. Y a los altivos y a los que no quieren aceptar, déjalos de lejos. Entendamos, mis amados hermanos, que nosotros no podemos como congregación inferir en las decisiones de las demás congregaciones, ni pretender ir a mandar, ni a gobernar, ni a predicar en otras congregaciones, salvo que nos inviten o nos pidan una colaboración. Es responsabilidad de nosotros, en la congregación donde estamos, preservar el evangelio. Es la responsabilidad de nosotros cuidar la fe que nos estamos compartiendo y que tenemos en común como miembros de este cuerpo. Pastor, Señor. Tampoco ir, por ejemplo, y si yo voy a traer gente a la iglesia y no, porque nos veíamos anteriormente que decía, no dejen de congregarse y el Señor añadirá. El Señor añadirá los que han de ser salvos. Pero
Sí, Pero o sea, hay una responsabilidad de predicar, no pretender que yo soy el que voy a atraer gente, pero sí de predicar, porque por medio de la predicación es que muchos llegan al Evangelio. Muchos, no todos, pero muchos. Amén. Amén. Me impacta lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que es que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 10 dice lo siguiente. Mira lo que dice el 10. Pues entonces, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hay personas que a toda hora viven buscando el favor de otros. Si no le gusta el favor es él, solo manda. Amén. ¿Busco pues el favor de hombres o el de Dios? ¿Trato de desagradar a los o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, cuando usted como cristiano vive más preocupado por agradar a otros que por agradar al Señor, dice Pablo que si él lo hiciera así y si ese fuera su pensamiento, él no sería siervo de Cristo. Dijo el hermano Robert, dura es esta palabra. Es que es verdad. Es verdad, la palabra de Dios. Pero ¿sabe por qué es dura para nosotros? No es que la palabra en sí sea dura, porque la palabra ha estado escrita y siempre nos ha dicho la verdad. La palabra se vuelve dura porque basados en nuestro razonamiento y en nuestra moralidad humana, nosotros siempre hemos querido hacer y pretendemos que las cosas sean diferentes a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando se nos dice cuál es la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios choca contra lo que yo creo o pienso, pues ahí es donde la palabra de Dios se vuelve dura. Ni por un instante piensen, mis amados hermanos, que el evangelio de la gracia o que la salvación por gracia es un medio a través del cual se nos van a alcahuetear nuestras irresponsabilidades. No, señores. Entre más aprendemos de la Escritura, más responsables somos delante de Dios. Ahí está la parábola de los talentos. Al que más se le da, más se le demanda. El que más va entendiendo la Escritura, el que más va entendiendo la palabra, aquel persona a la que Dios le está dando más facultades y capacidades para trabajar en medio de la iglesia, más responsabilidad tiene. El problema es que hay muchos que tienen palabra, tienen dones, tienen carisma, tienen todo para hacer la obra. Y hacen lo de la parábola del talento. Señor, me dio miedo y escondí. ¿Qué hizo el Señor con el que no quiso hacer su tarea? Le quitó todo. Se lo dio al que tenía más. Y lo sacó. Le dijo, usted no tiene nada que ver conmigo. Porque el Hijo de Dios, el verdadero, entiende que aunque es un ser imperfecto, tiene responsabilidades con Dios y debe procurar agradar a Dios antes que a los hombres y antes que agradarse a sí mismo. Ahora juzguen ustedes si lo que estoy diciendo está en la Escritura o me lo estoy inventando yo. Versículo 11. Ya me Rubén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ustedes ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Es el apóstol Pablo. Pero cuando a Dios le agradó, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí,
para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo, he aquí, está delante de Dios que no miento. Y después fui a las regiones de Siria, de Sicilia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban. Y glorificaban a Dios en mí. Y ya Pablo decía, claro, y decía, yo era el perseguidor de la iglesia. Pablo dice, yo era perseguidor de la iglesia. En la ley judaica aventajaba a todos mis compañeros siendo más celoso que ellos. ¿Sabe qué? Si él dice que era más celoso que todos los demás judíos en cuanto al celo de Dios, muy probablemente si él hubiera estado con la mujer adúltera de Jesús, ese sí hubiera tirado la piedra. Porque en el celo que tenía por guardar la ley judaica, dice, aventajaba a todos los demás. Perseguía a los cristianos porque consideraba que el mensaje de los cristianos no era el correcto. Pero cuando a Dios le agradó, él fue alcanzado por su gracia. El evangelio de Jesucristo le fue revelado, y aquel que perseguía a la iglesia y entregaba a los hermanos a las autoridades para que muchas veces los mataran, se convirtió en el más grande defensor del primer siglo de la iglesia cristiana del evangelio. Y cuanto fue celoso por la ley, mucho más lo fue por la gracia. Lo que él practicaba y que no había aprendido. ¿De los fariseos? Por eso él dice quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Ajá. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Cristo. Exacto. Está diciendo de lo que él era antes a lo que ahora es. Lo que él aprendió, y vamos a hacer la claridad, usted me pregunta, lo que él aprendió en la ley lo aprendió de los judíos y de los fariseos. Pero lo que él aprendió en Cristo fue por revelación, y obviamente porque él estuvo con Pedro, con Pablo, tuvo un estudio que más de 14 años formándose y entendió que debía ser celoso. Ahora bien, perdón hermano, antes de que se me olvide esto. Muchos quieren, lo que dice 14 años. No, pastor, entonces, si él duró 14 años, yo también. No, tampoco. No sea así. Nosotros hoy tenemos al alcance de nuestras posibilidades muchas herramientas por las cuales podemos formarnos. Si el Señor nos ha rodeado de amigos, hermanos en la fe, y aún su propio pastor, humanamente hablándolo, tiene conocimiento de las Escrituras, pues apéguese a eso, fórmese. En esa época era difícil la predicación. Una carta se demoraba meses, hasta 1 año en llegar. Hoy lo que el pastor Adrián publica se demora medio segundo en llegar al grupo. Estas predicaciones están al alcance de ahí, de una búsqueda en el canal, de un clic. Entonces no saque la excusa de que va a esperar mucho tiempo para aprender. Porque es que si usted quiere aprender, si esa realmente es su vocación, hágalo. No se escude tras de ese tipo de cosas para resistirse al llamamiento y a la obra y al llamado que Dios le ha hecho como hijo suyo para trabajar y vivir en la iglesia como un cristiano verdadero. No se resista a la voluntad del Señor. Es su deber y es mi deber como cristianos preservar, procurar guardar la palabra de Dios para que lo que nosotros hablemos como iglesia, prediquemos y enseñemos entre nosotros y a otros sea lo correcto delante del Señor. Dios quiera que nos toque a nosotros decirle a muchos hermanos, hermano o hermana, estoy sorprendido de que tan rapidito usted se ha desviado del camino correcto
para seguir tradiciones de hombres, para seguir un evangelio diferente, el cual no está en las Escrituras. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesús. Vamos a revisar otra de estas cosas. Señor. Quería decir acá en Gálatas 1, versículo 10. Por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando la aprobación de los hombres o la de Dios, o que trato de quedar bien con la gente, pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. No sería un siervo de Cristo. Y eso ya lo revisamos. Y quiero hacerle una aclaración. Si fuera por agradar a los hombres, a mí me han ofrecido puestos para ser pastor en iglesias grandes, con sueldo para mí, con sueldo para mi esposa, con iglesia yo solo vaya y predique. Pero tengo que someterme a lo que ellos digan. Siempre lo ponían a predicar Lucas 20. A predicar de Lucas 20 para después, y después de que predicaba Lucas 20, entonces cobrar 20 lucas, dicen por ahí. ¿Ah? Hermanos, quienes nos juzgan como cuerpo de Cristo y como siervos del Señor, muchas veces desconocen, y hablo a manera personal y a manera de nuestra congregación, desconocen que aquí nosotros procuramos movernos por lo que dice la Escritura y no nos agradamos a nosotros ni procuramos agradar a los hombres. Porque en el momento en que yo quiera agradar a los hombres antes que al Señor, ya he perdido toda facultad para ser siervo del Señor, aunque diga serlo. Mucho cuidado con eso. Vamos a revisar otra de las cosas que son muy importantes. Otra responsabilidad. Yo les dije que solo voy a mencionar algunas. Por cuestiones del tiempo no podemos revisarlas todas. Ayudar, otra de las responsabilidades es ayudar a afirmar a los cristianos, a los ciudadanos del Evangelio, perdón. Ayudar a afirmar a los ciudadanos del Evangelio. Cada cristiano bautizado y miembro ordinario de una iglesia, mis amados hermanos, es responsable de proteger el Evangelio y el ministerio del Evangelio en su iglesia y afirmar y no afirmar a los ciudadanos del Evangelio. ¿Cómo así? Voy a leer lo que tenemos aquí escrito para que quede muy bien presentada esta idea. Señor, ya le vamos a dar el pasaje. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice la Escritura de la siguiente manera. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Amén. Dice así. El apóstol Pablo también, hablándole a la iglesia que estaba en la región de Corinto. Pablo también. Es que recuerden que casi la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. 12 epístolas. 12 epístolas, hermana Ana, muy bien. Y algunos sectores del cristianismo consideran que el libro de Hebreos también lo escribió él. Pero como no hay una alusión directa, como él nunca se presentó quién fue el autor, por eso quedó el libro de los Hebreos como con autor desconocido, pero muchos sostienen que el más probable candidato para haber escrito ese libro fue el apóstol Pablo. Aún así, eso queda solo en la suposición porque la Biblia no nos lo garantiza. Pero este que sí escribió Pablo a los Corintios dice así: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y fornicación de tal manera que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Ojo a esto. El apóstol Pablo dijo, he escuchado que en medio de la iglesia, sí, hay un pecado tan tremendo
No tan grave porque todos los pecados son graves, pero sí tan tremendo, de tal connotación, que es un pecado que ni siquiera pasa muchas veces con los del mundo. Y sí está pasando en la iglesia. ¿Cuál pecado, pastor? El pecado de que un hombre de la iglesia se está acostando o está sosteniendo relaciones maritales con la mujer de su padre. Ahora, no se nos aclara aquí si era su propia mamá o si era de pronto una madrastra. Pero aun cuando fuera la madrastra, por cuestión de la cultura donde estaban, la madrastra era la mamá de él. Por la cultura. Hoy en día uno dice, esa es la madrastra, es mi padrastro, y yo no le hago caso ni le respeto. En esa época no era así. En la ley dice que el que tiene relaciones con la mujer de su padre, con la desnudez de su padre es. Imagínate. Imagínate la responsabilidad. Era un pecado, Señor, pecaminoso. Era un pecado con unas connotaciones sociales y espirituales bien tremendas. Y estaba pasando en medio de la iglesia. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo a continuación, versículo 2. Y ustedes están envanecidos. Se lo estaban permitiendo. ¿No deberían más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reúnanse en ustedes y mi espíritu con ustedes con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que por el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de esa vieja levadura, para que sean llenos de una nueva masa. Para que seas una nueva masa sin levadura, como lo sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por ustedes. Así que no celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque yo les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con todos los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso no sería necesario salirnos del mundo. Más bien, versículo 11, yo les he escrito que no se junten con ninguno que llamándose o haciéndose llamar hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal ni siquiera coman. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis ustedes a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. En una charla anterior, creo que fue la anterior a esta, yo hablaba de que por la disciplina del Señor, me recuerda, hermano, había un caso que se podía aplicar disciplina, no había que echar a la gente, pero en otros sí había que aplicarlo, ¿sí? El propósito de la disciplina es formar al creyente. El propósito de la disciplina espiritual y eclesiástica es que el creyente sepa sus responsabilidades y podamos corregir lo que es deficiente. El castigo o la corrección es para que las personas se afirmen en Dios. Pero otra parte de la disciplina espiritual o eclesiástica nos enseña que si bien la disciplina está diseñada para que nosotros nos fortalezcamos y nos cimentemos en Dios, la disciplina eclesiástica también nos enseña que tristemente tienen que haber momentos y casos en los que como hijos de Dios tenemos que sacar a personas de la iglesia. Por las razones correctas, fue que dije. Hablábamos de personas que son echados de las iglesias por las razones incorrectas. Solo porque al pastor no le parece, solo porque ese hermano o esa hermana le está diciendo, pastor, eso no es verdad, la Biblia dice esto, entonces los echan. No, ahí no hay que sacar a nadie, ¿sí? Pero ¿a quién sí se debe sacar?
al pastor. A los que no quieren, escúchenme bien, a los que no quieren someterse a la voluntad de Dios y quieren estar en medio de la iglesia, en medio de su pecado, en medio de su incredulidad y contaminando a otros. Señor. También podría decirse a los que dentro de la misma iglesia están infiltrados, digámoslo así, dentro de la iglesia y delante de algunos son hermanos, pero tuercen la escritura con otros. No solo la escritura, hermano, porque pueden inclusive saber la escritura bien. Pero la tuercen. Entonces, esa gente, como dice por ahí, una manzana dañada cubre el resto de las manzanas. Entonces, esa persona que le está haciendo mal, de pronto no por un pecado de comunicación o X, sino que está tratando de llevar el mensaje o de perturbar el mensaje de la manera correcta. ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Que es una responsabilidad de nosotros preservar el mensaje del evangelio en medio de la iglesia. Ahí donde los hermanos que tienen el discernimiento de espíritu son los que deben de decir, ojo con esa persona. Deben de estar muy alerta. Ahora bien, miremoslo desde la óptica del pasaje aquí presentado. Un hombre en la iglesia que se acostaba con la mujer de su padre, ¿cierto? Y él le dice, y ustedes están envanecidos. Lo que quiere decir es, y ustedes como iglesia, en vez de haberse lamentado, en vez de haber dicho que pueden, no. Alcahueteando el pecado. Deberían haber ya quitado a ese perverso en medio de ustedes. Y dice, reúnanse como iglesia y examinen y evalúen el caso y juzguen ustedes y mi espíritu con ustedes y según la palabra y saquen a ese perverso del medio de la iglesia. Hermanos, esto no quiere decir que si alguien comete un error, un pecado en la iglesia, entonces de una vez se lo echemos de la iglesia. No, hay unos procesos, hay un conducto regular. El apóstol Pablo también nos enseña precisamente ahí en Corintios que cuando hay este tipo de casos, el consejo bíblico es el siguiente: que vaya la pastor o el anciano de la iglesia, se siente con esa persona privadamente, ¿cierto? Y hablen los dos. Hermano, mire, esto no es correcto, procure no sé qué. Bueno, si la persona no hace caso, entonces dice, vaya con los ancianos de la iglesia o con miembros maduros de la iglesia y siéntense y háblenle por tercera ocasión, por segunda ocasión. Y dígale, mire, esto no es sabio, no es prudente, le animamos a que reconozca su pecado, se aparte de él. Y que cuando sigue y persiste el pecado, entonces que los sienten delante de toda la iglesia o pongan eso a juzgamiento de toda la iglesia, que es lo que el apóstol Pablo hizo acá. Juzguen entre ustedes. Y si la persona persiste en seguir y no aceptar, entonces saquen a esa persona del medio de la iglesia. Y después dice el apóstol Pablo, yo les he dicho que no se junten con fornicarios, con mentirosos, con ladrones. Dice, pero entiéndanme bien. No les he dicho que no se junten con ninguno que sea del mundo. Para que les quede claro por qué Pablo dice que entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Imagínense. A fin de que sea salvo en el día del Señor. Permítame termino con esto que estoy diciendo. Ojo a esto, mis amados hermanos. Resulta, sucede y pasa que muchos dicen, no, es que no hay que juntarnos con los fornicarios, con los mentirosos. Y desde que usted sale a la puerta de su casa, con todo el mundo que se encuentre tiene cualquier pecado. Es más, dentro de su propio corazón hay pecado. Pablo le ha dicho, entiéndame que yo no les he dicho entonces que ahora no le vayan y no le hablen a la gente del mundo, no traten, ay no, yo con usted no hablo porque usted es borracho. Pero venga, si es que yo soy su patrón, entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Sí. Ay, yo a usted no le hablo porque usted está fumando. Pero venga, yo soy el chofer del bus, al menos pague. No, que no se sienta, que no se junta, que no. Hágame el favor y se levanta de ahí, que yo con los fornicarios, pero me tengo que salir para darle puesto a usted. No. Esos pensamientos conducen a la religiosidad. Pablo dice, yo no les he dicho que no puedan hablar con la gente del mundo, porque la gente del mundo está en su pecado y ellos están allá. Yo más bien les he escrito para que ustedes como cristianos no se junten.
No tengan ningún tipo de trato con cualquiera que haciéndose llamar hermano o cristiano, Está hablando dentro de la iglesia. está hablando de los dentro de la iglesia. Está hablando de la iglesia. No se junten con ninguno que llegue a la iglesia y diga yo soy cristiano, yo soy hermana, yo alabo al Señor. Ese sea fornicario, avaro, mentiroso, ladrón, borracho, idólatra. Dijo, a él, con ese ni siquiera se junten, no coman con él. Y lo que dice el hermano Robert, y entréguenlo a quién? A Satanás. Para destrucción de la carne, Para el diablo. a fin de que su espíritu sea ¿qué? Salvo. Salvo. Generalmente la disciplina del Señor, cuando usted es correcto en la disciplina del Señor y aún le toca llegar a tomar estas decisiones tan drásticas, de decirle a una persona, mire, qué pena, pero por su conducta pecaminosa no lo podemos tener más aquí. Ah, pero es que todos pecamos, sí, pero todos al menos procuran honrar, glorificar, no sé, pero es que usted es descarado, es evidente y todavía viene y todavía quiere decir, venga, yo quiero hablar, yo quiero participar cuando ni siquiera se ha arrepentido de su pecado. Entréguenlo, sáquenlo. Es dejarlo solo. Es dejarlo Que solo. los problemas se lo van a Y que los conseguir, problemas de la vida diaria, lo enseñen a- Lo harán cambiar. ¿sabe? Ahora que usted habla de esto, hermano Robert, me trae a memoria el hijo pródigo. Ah, padre, dame tu herencia, que me quiero ir y salir. Y bueno, y el padre le dio la herencia y lo despidió. Y se fue y la malgastó. Hizo y deshizo. ¿Y cuál fue el duro trato de la carne en el mundo? Que terminó comiendo allá metido con los cerdos. Mientras tenía, ¿Ah? estaba bien. Agarró hasta los cerdos. Y en medio de su miseria, en medio de su condición ya depravada, Cayó encima. en la casa de mi padre hay muchos obreros y a ninguno les falta el pan. Volveré ahora a la casa de él y le pediré perdón y le diré, no me trates como a tu hijo, pero al menos trátame como uno de tus obreros, tus criados, porque ellos tienen todo y yo no tengo nada. Se humilló. Se humilló y regresó. Y cuando regresó el padre, lo estaba esperando, que era lo tremendo. En el tiempo que llevo como pastor, jamás pensé que me hubiera tocado echar a alguien de la iglesia. Jamás pensé que me hubiera tocado hacer eso. ¿Le tocó? Y no voy a echar a nadie. No. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, Pedro, no te preocupes. Sí. En Nilo, Cundinamarca, donde tuvimos donde tuve el enorme placer de conocerlo, hermano Pedro y hermana Diana. Sí, porque Nilo fue donde el Señor nos permitió empezar a formar esta congregación. Allá había un grupo de gente antes de que ustedes llegaran. Y había una persona que, mejor dicho, nos quería mucho, nosotros lo queríamos a él, una persona impresionante. Pero él empezó de un momento a otro a llegar borracho siempre a la reunión, al domingo. Borracho. Y entonces la primera vez lo llamé, lo hablé a solas, luego lo hablamos con mi esposa y tal. Luego casualmente la familia de él, que es cristiana, estuvo un día allá, preciso un domingo, y preciso llegó borracho ese día también. Lo cogimos entre la familia de él, nosotros hicimos todo el conducto regalado. Luego un día le llamé la atención públicamente delante de toda la iglesia. ¿Sí? Y cuando al domingo siguiente, después de haberlo hablado en la iglesia, volvió y me llegó borracho. Muchos dijeron, pastor, por fin lo conocí bravo. Y yo le dije, hágame un favor, le dije, paramos la reunión, todo, le dije, hágame un favor y se va. ¿Pero por qué, pastor? Que yo quiero, usted lo quiere mucho, usted a mí no me quiere y usted no quiere al Señor. Y hágame un favor, si quiere vivir su vida, vaya y vívala allá en el mundo. Nadie lo está obligando a que se quede aquí. Pero si usted va a venir aquí, va a respetar. Porque así hacemos las cosas para el Señor, no para nosotros. Yo lo amo, lo quiero, pero váyase de la iglesia. Porque mi deber es procurar el bien mayor de todos. Y no por amor y amistad consentir el pecado o consentir algunos que después van a terminar siendo un perjuicio para la iglesia. Y eso es lo que muchos hasta el día de hoy no han entendido cuando me escuchan hablar de predicaciones, cuando me ven tener ciertos comportamientos y a veces quizás pudiera estar el mal entendimiento en el corazón y en la mente de ellos de que es que yo me quiero mandar solo, que yo no quiero hacer las cosas como ellos quieren. No, hermanos.
Yo tengo una guía y la guía es la palabra del Señor. Y la guía me está diciendo que yo procure hacer las cosas dentro del orden divino. Y estoy procurando hacerlo. Y la iglesia juzgará. Y yo tendré que darle cuentas al Señor de lo que haga con amor y alegría por cada uno de ustedes y por el beneficio de esta iglesia delante del Señor. Y me tocó echarlo. Y ciertamente se fue. Y ciertamente sigue en el mundo. Y me sigue llamando, pastor, yo a usted lo quiero mucho. Y le decía, hermano, pues mientras usted siga así, yo lo quiero a él, lo quiero demasiado. Pero mi amor por él no puede permitir consentir el pecado en la iglesia. ¿Por qué? El hermano habló de la manzana podrida. Aquí Pablo habla de la levadura que se da, que se fermente. Porque un poco de masa que se fermente, de levadura, que se dañe, que se leude, daña toda la masa, la contamina. ¿Qué ha pasado con las iglesias donde el pastor sutilmente, de una manera u otra, empieza a consentir el pecado de algunos? ¿Sabe qué ha pasado en esas iglesias? Termina pasando lo siguiente: como se empezó a consentir el pecado de uno, ya no hay autoridad para denunciar al otro, y entonces se empiezan a consentir entre todo el pecado a manera de que se destruye y se contamina toda la iglesia. Y la iglesia está para preservar el evangelio de Cristo, para cuidarnos los unos a los otros y para ejercer una correcta disciplina en el Señor. Y peor aún, porque pues, que ha habido casos, aquí en Colombia, de que no solamente es miembros que implican muchos pecados, sino el propio pastor, y la gente la colita, o sea, ha pasado, y la gente la colita tanto pues con dinero como con mujeres y toda cuestión. Ay, pastor, el pastor Luis está saliendo con otra mujer que no es la suya. Ay, eso es mentira. No, nosotros ya sabemos. Póngale cuidado. Romanos capítulo 12, versículos 10 y 13 dice lo siguiente: sean afectuosos los unos con los otros. Romanos 12, versículos 10 al 13. Dice la escritura lo siguiente: sean afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia los unos a los otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sino sean fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza y perseverando en el sufrimiento, en el sufrimiento. Dedíquense a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. ¿Qué tanto? Compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, si alguien está mal, entre todos miremos cómo ayudamos al que está mal. Ojo a esto, hermano. Ahí hay una lista de algunas cositas que hacen parte de nuestra responsabilidad. Si miramos esta lista, ¿la estamos cumpliendo? 12:10. ¿La estamos cumpliendo? Por ahí dicen, ay, ay, ay. ¿Ah? Soy afectuoso. Tengo verdaderamente un amor fraternal. Trato con honra a los demás. Le doy preferencia a mis hermanos antes que al mundo. Cuando dice prefiriéndose a ustedes mismos, cuando usted rechaza y le da preferencia a cualquier otra cosa antes que a su propio cuerpo, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el que rechaza su cuerpo, a sí mismo se rechaza. A sí mismo se menosprecia. ¿Soy diligente o soy perezoso? ¿Tengo un espíritu ferviente? ¿En verdad sirvo al Señor? ¿Me gozo en la esperanza? ¿Me mantengo firme en el sufrimiento? ¿Comparto para las necesidades y contribuyo para las necesidades de mis hermanos? ¿Practico la hospitalidad? Y eso tan solo son 3 versículos. Imagínense si citamos todo lo que dice el resto de la Biblia. Si yo le digo que hay una hermana en necesidad, ¿qué te dice? Pues la idea es, ¿quién está en necesidad y de qué forma podemos ayudar? Yo pensé que me iban a decir, oremos. Oremos. No quieren sacar la plática del bolsillo. Ojo a esto, mis amados hermanos. Uy, llegó.
Ojo a esto. En la cuestión de la disciplina, Pablo se dirige a los ancianos de Corinto. No se le dirige a los miembros a los ancianos, sino a la misma iglesia. ¿Estamos en un capítulo? ¿No? Sí, no, estamos terminando de concluir este tema. Del mismo modo, en su responsabilidad cristiana, recibir y despedir a los miembros. Jesús les ha dado el trabajo de cuidar la iglesia, de cultivarla y de no complacerse a sí mismo ni tener favores personales con nadie, mis amados hermanos. Favores personales es que cuando yo tengo preferencias en la iglesia. Cuando el pastor, porque el hermano le hace un favor económico, puede ser que más diezma o aporta, entonces en un sitio. Lo tengo de preferencia y le permito muchas cosas, ¿no? Es deber de todos los cristianos. Escúchenme aquí, por favor. Es deber de todos los cristianos el tratarnos los unos a los otros por igual, sin preferencia. Porque delante de Dios todos somos iguales y Dios no tiene preferencias. Para Él todos somos sus escogidos, todos somos amados y Él y por todos pagó. Él pagó por todos nosotros. Así que si Dios pagó por tu hermano, tú no tengas preferencias con otros. Tratémonos de la misma manera los unos con los otros. ¿Qué me pasó? Eso hace parte de la reflexión de lo que estamos viendo. De Corintios. Ahora bien, otra responsabilidad de nosotros como creyentes, el discipular a otros miembros. ¿Cuál es su responsabilidad como hijo de Dios? Discipular a otros miembros. Pregunta capciosa, ¿cómo logro yo llegar a discipular a otros hermanos? ¿Qué dicen mis amados hermanos? Pongo la pregunta de otra forma. Voy a reformular la pregunta. ¿De qué manera puedo yo, o qué tengo que hacer yo para poder discipular o formar a otros miembros? Primero ser discipulado. Primero formarme. Se la ganaron, hermano. Primero formarme. ¿Cómo voy a enseñar algo que no sé? ¿Cómo voy a enseñar algo que no sé? Así es como el profesor de matemáticas. Ahora, hay una enorme responsabilidad que tenemos como creyentes. ¿Cuál es la primera? Congregarnos. ¿Cuál es la segunda, hermana Ana? Apoyar. Preservar el evangelio. ¿Cuál es la tercera? Ayudar a firmar el evangelio. ¿Cómo? Ayudar a firmar los ciudadanos del evangelio. O sea, que aquellos que se quieren como salir. ¿Y esta cuarta cuál es? Discipular a otros miembros, ¿cierto? Acuérdese que discipular a otros miembros hace parte de la gran comisión. Mateo capítulo 28, allá en sus pasajes finales, ¿cierto? Jesús le dice a la iglesia, le dice a todos sus escogidos, les da la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A todos, ¿no? A toda criatura. No, o sea, le dice a todos los que estaban ahí. Le dice a todos los que estaban ahí, También hombres y mujeres. Y a nosotros también. A todos. Porque es que algunos dicen, no, es que solo hombres. No, la iglesia somos todos. Ahora, es verdad que el pastorado y la dirección de una iglesia debe estar a cargo de un hombre. Bíblicamente, no nos lo inventamos nosotros. Pero la responsabilidad de predicar el evangelio es de todos. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Y hacer qué? Discípulos de mí. ¿A quiénes? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden mis mandamientos. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una responsabilidad nuestra es discipular a otros miembros. Pregunta capciosa: ¿estamos nosotros discipulando a otros miembros?
Pues en sí discipulando no, pero sí se les habla de Dios. Ok, pero no es solamente hablar de Dios, hay que discipularles, hay que formarles. Cuando dice que es por todo el mundo, ¿Sí? lo toman a mal porque no es por todo el planeta, sino Dios hace todas las referencia al personas, mundo, o sea, a todas las personas. A todas que nos las encontremos personas. en No el es necesario diario. que tengo que irme a Estados Unidos cuando no he predicado acá. Exacto, que quieren irse a ganarse un país entero a otro lado cuando no han sido capaces de hablarle a su vecino, a los de su casa, ni ser un verdadero ejemplo en su propio hogar. Tremendo. Quiero que terminemos, Pastor, señor. cuando habla ahí que se lo entreguen a Satanás para la perdición de la carne, que hablan de que matarlos. No, No. presentamos Dejarlos el, solos, lo que dijimos. dejarlos solos y presentamos el ejemplo del hijo pródigo que se fue y que tuvo un duro trato del mundo y en ese duro trato del mundo el Señor permitió que él regresara y obviamente su vida fuera salva. Claro, Muchos, porque solo si no hay que le ayude. exacto. Ahora, esto no quiere decir que aplique con todos. Muy probablemente unos se van y allá se quedan en el mundo. Pero otros, por medio de esos procesos tan duros, levantarán la cabeza y dirán, no, ¿yo qué hago aquí en medio de este pecado? Me fui de rebelde y miren, no, yo me devuelvo porque solo Dios me puede salvar. Señor. Y yo puedo, digamos, él se fue, y lo podemos tomar de que es un cristiano y que el papá sea Dios. Él se arrepiente, le tocó el fondo y él se arrepiente y se arrepiente y él vuelve y cómo lo recibió Dios. Con amor. No, sino él dijo con amor y le dio Estaba puesto esperando. que era, lo estaba esperando, pero tuvo que pasar un proceso. Pongan cuidado, mis amados hermanos. Entonces, otra responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Discipular. Discipular. Formar a otros. Y quiero que me pongan mucho cuidado en este último punto. Hermanos, por favor, los que están por ahí retiraditos, acérquense. Siga a sus líderes. ¿Siga a quién? A sus líderes. Ay, pero es que nos cuesta tanto. Porque cuando el pastor dice, sígame a mí, ay, es que el hombre ya se quiere creer más que la iglesia. Ya quiere la vanagloria. Pues no, señores. El principio de seguir a un líder es un principio bíblico. Vuelvo y lo digo, no me lo he inventado yo, está en la escritura. Vamos a revisar el siguiente pasaje, mis amados hermanos. Sí. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Por favor, muchachos, todos aquí juiciosos, por favor. Los niños sentaditos, por favor, que ya vamos a terminar con esta parte. Efesios 4. Versículos 11 en adelante. Y él mismo, ¿quién? Dios. El Señor Jesucristo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles. A otros ¿qué? Profetas. A otros ¿qué? Evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿Para qué Él dejó esta clase de líderes en medio de la iglesia? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Para qué cosa? Para la obra del ministerio. ¿Para que se vuelvan muy hábiles en la fe pero no quieran hacer nada en la iglesia? No, señores. A fin de perfeccionar a los hermanos, para que sean útiles en el ministerio, para que tengan las herramientas, para que ellos también puedan llegar a ser pastores, líderes, profetas, evangelistas y maestros. Hasta que a todos el ministerio para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Mire la enorme responsabilidad que tiene un líder cristiano de formar a los santos para que ellos lleguen a ser ministros de la palabra, de manera que por medio de un mensaje sano y de sus actitudes puedan edificar, fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo es qué? La iglesia. El 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Wow. Por favor, los que están hablando, bájenle. Por favor, gracias. Para cuidado. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y miren que venimos hablando de lo mismo varios temas atrás, ¿cierto? De quien todo el cuerpo, unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad o según el don que el Señor le haya dado a cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues, dice el apóstol Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no anden como en los otros tiempos, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido esto de Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la vieja manera, en la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Vístanse de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dejémoslo hasta ahí. Pastor, perdón, ¿qué quiere decir avidez? Avidez, ¿dónde lo dice? Lascivia para cometer con avidez toda clase de... Avidez es sinónimo de hambre, de avaricia. Es un sinónimo de hambre y de avaricia, es decir, ese deseo compulsivo de que con nada es conforme. Hermana Ana, es el deseo de tener más. Es decir, que no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más. En este caso está pecando y no se conforma con el pecado, sino que quiere cada día pecar más y impulsarse más en esas cosas. A la codicia de la avaricia. Ahora, mire que la Biblia dice, mis amados hermanos, que el Señor mismo, no fueron los mismos hombres los que se pusieron y digo yo voy a ser pastor. El Señor mismo instauró unas jerarquías dentro de la iglesia. Estableció un liderazgo en medio de la iglesia para que por medio de ese liderazgo la iglesia se forme, la iglesia se edifique y lleguemos todos algún día a ser unánimes en la fe a la medida de la plenitud del conocimiento de Cristo. Cuando usted en su congregación tiene un pastor que le está enseñando la verdad objetiva de la Biblia, es su responsabilidad y es su deber seguirlo. La hermana Diana esta mañana cuando nos compartía 1 Tesalonicenses 5 dijo, y honren a los que los presiden. Tengan en gran estima al hombre que está dedicando su vida para enseñarles la verdad. Y yo les podría decir a ustedes, no descuiden y no menosprecien al varón que Dios ha puesto delante de ustedes para dirección. ¿Saben por qué? Porque ustedes algún día, si es la voluntad del Señor, también llegarán a ser líderes, también llegarán a ser pastores. Y van a desear que todo el esfuerzo que hacen por la iglesia sea por lo menos tenido en cuenta y agradecido por los creyentes. No pedimos vanagloria, no pedimos honra, pero sí pedimos por la palabra de Dios respeto. Pedimos un trato con dignidad. Y Pablo decía, y si ven que predico y hago las cosas de la manera correcta, imítenme. Imítenme. Lo que han visto, oído en mí, eso hagan ustedes, decía el apóstol Pablo. Si reconocemos que hay un hombre que sigue al Señor y enseña la verdad, imitemos su fe. Imitemos las buenas prácticas
y démosle la honra de vida entre hermanos y sobre todo al que lidera la iglesia. Porque esto es un principio bíblico, mis amados hermanos. Y el que no me quiera creer esto, vaya a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 habla de que hay que honrar y respetar a los pastores. Porque ellos son los que han de dar cuenta delante de Dios, de la iglesia, como quienes hacen las cosas con alegría. Amén. Amén. Les voy a invitar que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a orar para concluir en esta hora. Ojo a esto. Es necesario que entendamos nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. He mencionado unas pocas, mis amados hermanos. ¿Mencionamos cuántas? ¿5? 5. De muchísimas más que hay. Amén. Por cuestiones del tiempo no hemos podido hablar de más. Oremos, mis amados hermanos.